continuando con nuestro curso, en esta unidad vamos a dedicarnos a analizar cuáles son las condiciones que determinan que una especie introducida en una región, una especie que ha saltado esta primera barrera geográfica que vimos en el trabajo de Dave Richardson, consiga avanzar en el proceso de invasión, primero estableciendo una población autosostenible en la nueva región colonizada y eventualmente después avanzando sobre el territorio y configurando lo que conocemos como una invasión lógica. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que no todas las especies que se introducen en un territorio consiguen superar esas dos barreras de las que estábamos hablando. No toda especie exótica introducida consigue establecer una población y no toda especie establecida consigue invadir. Es más, la mayoría de las especies que se introducen en un territorio no invaden. Y en los años 90, Williamson propuso una regla que se conoce como regla del 10 o del 10%, según la cual de el conjunto completo de especies que son introducidas o importadas, una parte se introduce, de esas introducidas algunas se establecen y de esas establecidas algunas se vuelven invasoras o él decía peste o plaga. Vamos a concentrarnos en la última parte de este gráfico, desde la introducción en adelante. Él hace una diferencia entre importado e introducido. Importado es cualquier organismo traído al país. Introducido es el que efectivamente es plantado o criado en algún lugar. Nosotros vamos a empezar a trabajar con el nivel de introducido siguiendo el esquema que vimos de Dave Richardson. Y él dice Williamson, que cada 100 especies introducidas, solo el 10% establece una población y de esas 10 que consiguen establecer una población, apenas uno se convierte en peste o plaga, o como decimos siguiendo nuestra nomenclatura del curso, en especie invasora. Por supuesto que esta no es una regla matemática fija. Esto no quiere decir que si introdujimos una especie y se volvió invasora, podemos introducir tranquilos otras 99 que nunca van a invadir. Eso no tiene ningún sentido. Esto es apenas un parámetro estadístico que produce Williamson a partir del estudio de diversos grupos de organismos en diversas regiones. ¿Por qué solamente se establece esa proporción pequeña? Bueno, en primer punto, porque en el primer caso es porque muchas especies son introducidas en números muy reducidos. Pensemos que cuando una especie es introducida, de alguna manera se espera que se comporte como una especie amenazada. Es una población extremadamente pequeña, en general con una base genética muy limitada, expuesta a condiciones ambientales que no son las naturales de su ambiente de origen, y entonces seguramente muchas de las especies que son introducidas fracasan, se extinguen localmente por este motivo. Por otro lado, algunas especies que se introducen tienen limitaciones reproductivas. Por ejemplo, en plantas hay especies que son dioicas y si se introducen únicamente pies masculinos o femeninos, la especie no puede avanzar más allá de donde fue plantada. Y en otros casos, las invasiones no se producen y ni siquiera somos capaces de detectar la llegada de las especies. Muchas introducciones fallidas pasan completamente desapercibidas. Este concepto refuerza la idea de que solo una parte de las invasoras, solo una parte de las introducidas invaden, solo una parte de las invasiones son exitosas. En todo caso es difícil establecer estos cálculos por uno de los puntos que marcábamos en la diapositiva anterior. Nunca estamos completamente seguros de cuántas especies fueron introducidas. Imaginen, por ejemplo, con medios, con vectores de introducción accidental como el agua de lastre, no tenemos una idea más que estadística de cuántas especies se introducen, así que es difícil realizar estos cálculos. Por supuesto, además, como decíamos, esta no es una cuenta exacta. Esa proporción es solo aproximadamente igual a 10, puede ir entre el 5 y el 20%, dependiendo del grupo de organismos del que estemos hablando y del ambiente o la región en la que son introducidos. De forma tal que esto no es un cálculo predictivo, sino que sirve para ver bajo qué condiciones o qué grupo de organismos tienen un éxito de invasión particularmente alto, o qué ambientes son especialmente sensibles a las invasoras, qué ambientes tienen tasas de éxito de invasión que superan este promedio, digamos, o este parámetro que se toma como una medida de comparación del 10%. Podemos pensar en algún ejemplo. Por ejemplo, en Australia todas las especies
de vegetales introducidas con el fin de establecerlas como forrajeras, como alimento para el ganado, se volvieron invasoras. No el 10%, ni el 20%, ni el 30%, sino el 100%. Entonces es interesante desde el punto de vista del estudio y del manejo de las invasiones biológicas concentrarse en grupos particularmente exitosos como estos para tratar de buscar aquellas características que los vuelven invasores tan peligrosos, fundamentalmente con la idea de prevenir la introducción de otras especies que compartan esos rasgos. Además tenemos que tener en cuenta que esta regla tiene una desviación especial, en particular, que tiene que ver con algo que ya nombramos en el curso, que son las introducciones educadas. Las especies que se introducen en una región no son seleccionadas aleatoriamente cuando la introducción es voluntaria, sino que en muchos casos se eligen aquellas especies que tienen características ecológicas, tolerancias climáticas y ambientales, que permiten prever que les va a ir bien, que van a conseguir ajustarse a las características del ambiente donde van a ser introducidas. Entonces, lo que uno espera es que el éxito sea mayor al previsto si la introducción fuera completamente al azar. Y además, recordando el esquema de Richardson de los estadios de invasión y las barreras que las especies van superando, tenemos que volver a pensar que el proceso de invasión es un proceso, justamente es un camino dinámico, y que a medida que pasa el tiempo, desde que una especie es introducida, esta especie puede sufrir procesos de adaptación local. Además de esos procesos de adaptación local, pero la especie puede estar confinada a un pequeño punto del territorio, pero se está reproduciendo y hay selección y ajuste, ¿sí? Hay microevolución en ese sitio, pero además el ambiente cambia, no solo hay cambios en la especie, sino hay cambios en el ambiente, y esos cambios en la especie no solo son genéticos, también son demográficos. Hay especies que solo cuando atraviesan determinado umbral de abundancia, o solo cuando tienen cierta estructura poblacional, por ejemplo, con un predominio de juveniles, solo en ese punto empiezan a dispersarse. Entonces es común que las especies, como habíamos visto, pasen cierto tiempo en cada uno de estos estadios. Entonces, cuando hacemos los cálculos de cuántas de las especies introducidas se volvieron invasoras, en realidad lo que deberíamos decir es cuántas de las especies introducidas hasta ahora se volvieron invasoras, porque probablemente algunas van en el futuro. Hay un axioma en biología de las invasiones que dice: el tiempo está del lado de las especies invasoras. Con el paso del tiempo, en general, lo único que puede pasar si no hay intervenciones de manejo es que a las especies les vaya cada vez un poco mejor. Esa es la regla, ¿no es cierto? Ahora, a algunas especies les va bien y a otras les va mal. Entonces, podemos encontrar un conjunto de características que permitan anticipar las probabilidades de que una especie se vuelva invasora. ¿Podemos saber de antemano si una especie es más riesgosa que otra? Ese es un tema muy interesante, sobre todo para las estrategias de prevención. Es un tema que ha sido abordado en diversos grupos de organismos. En este gráfico, por ejemplo, vemos características de especies vegetales que están asociadas con la invasibilidad. Lo que se hizo en este trabajo es comparar especies invasoras y especies introducidas que no consiguieron invadir en función de un conjunto de características. La longitud de las barras de color negro marcan el nivel de importancia que tiene cada uno de los rasgos para separar el grupo de las invasoras exitosas de las invasoras fallidas. El primer carácter que tenemos considerado en este gráfico, por ejemplo, es la capacidad de crecimiento espacial, la capacidad de cubrir grandes áreas rápidamente. Claramente, del grupo de especies estudiados, en este caso son 5 especies, de ese grupo de especies estudiadas, todas se diferenciaban de las especies que no eran invasoras en que tenían la capacidad de crecer rápidamente y ocupar muchos espacios. Este mismo ejercicio se ha desarrollado para muchos grupos de organismos, como les decía, y además este tipo de análisis son los que proveen la base conceptual para el desarrollo de herramientas de análisis de riesgo, de herramientas que vamos a ver de aquí a una clase más adelante, que sirven para evaluar cualquier pedido de introducción de una especie en función de las características que ésta tiene, y de esa forma tratar de anticipar si hay altas o bajas chances de que la especie consiga. Vamos a ver algunas de las características que parecen ser útiles para separar una especie
con alto potencial de invasión de una con bajo potencial de invasión. Y siempre hablo alto y bajo potencial de invasión porque el potencial de invasión, como veíamos, nunca es nulo. Como dice el dicho popular, la ocasión hace al ladrón. Las condiciones ambientales pueden desencadenar el comportamiento invasor prácticamente de cualquier especie, pero claramente las capacidades de invadir no son las mismas entre especies. Una de las características es la tasa intrínseca de crecimiento, la capacidad reproductiva de las especies. Parece bastante lógico pensar que cuanto mayor es el número de descendientes que dejan los organismos de una especie y mayor es la tasa de supervivencia de esos descendientes, de establecimiento, de pasaje a los estadios adultos y de adquisición de la capacidad reproductiva, a su vez, mayor es la capacidad de la población de invadir. Esto es bastante consistente para la mayoría de las especies, con excepciones. Hay algunas especies, como la nuestra propia, que tienen tasas de crecimiento bajas y sin embargo, aún así, consiguen invadir. De nuevo, el tiempo está del lado de los invasores, así que en muchos casos tienen tiempo las especies como para cubrir áreas muy importantes y avanzar de manera significativa también en número, aún teniendo tasas de crecimiento reducidas. Quizá cuando comparamos especies que están emparentadas, especies del mismo género o de la misma familia, esta característica resulta más consistente. Por ejemplo, los conejos tienen tasas de crecimiento que son muy superiores a las del resto de los miembros de la familia, que incluye incluso varias especies que están seriamente amenazadas en distintas regiones del planeta. Otra característica tiene que ver con el acervo genético de los organismos que son introducidos. En general uno podría pensar que un conjunto de organismos que tienen una base genética más amplia y que además tienen exogamia, que se reproducen, tienen fertilización cruzada, que se reproducen entre sí, promoviendo todavía más el mantenimiento de la diversidad genética y la aparición eventualmente de combinaciones genéticas apropiadas para colonizar el ambiente, tengan mayores chances de invadir. Mayor base genética y capacidad de fertilización cruzada parecen estar asociadas con el éxito de invasión. Esta tampoco es una regla absoluta, ninguna de estas es una regla absoluta en verdad, porque piensen por ejemplo en algunas plantas que cuando consiguen colonizar un lugar lo hacen en números muy reducidos e inicialmente no son atractivas, por ejemplo, para agentes de polinización, agentes bióticos de polinización, por ejemplo, insectos. Los insectos muchas veces son eficientes en la polinización en función de la abundancia de flores de determinada especie. Cuando el núcleo invasor es pequeño, la polinización puede ser poco intensa y en ese caso la capacidad de autogamia puede ser crucial. A medida que la población crece, quizás sea más importante, si la planta sea más ventajoso desde el punto de vista de la capacidad de invasión, que la planta tenga una estrategia de fertilización mixta. Y eso se comprobó en varios estudios, en particular en un estudio en el que estuve involucrado en una especie de rosácea invasora en los pastizales pampeanos, Prunus maleb, que es el cerezo de Santa Lucía. Esa capacidad de que en una población haya organismos que tengan la capacidad de autopolinizarse y otros que requieran fertilización cruzada parece ser un buen prospecto para que la especie se vuelva invasora. Aún así, existen muchos ejemplos de organismos, por ejemplo de plantas, que solo se reproducen por medios vegetativos, por reproducción sexual, pero todavía de esa manera pueden ser invasores exitosos. Es muy común que eso ocurra, por ejemplo, en especies acuáticas, pero en ese caso muchas veces el éxito de invasión está garantizado por la existencia de vías, de rutas de dispersión y de vectores que son altamente eficientes, como vimos en la clase de producción. ¿Qué podemos decir respecto de la abundancia y la distribución de la especie en el área nativa respecto de su capacidad de invadir en un nuevo ambiente? En general pensamos que si la especie viene de una región muy amplia, abarca una variedad de climas y de condiciones ecológicas mayor y entonces podríamos pensar que es más probable que si introducimos una especie que proviene de una región grande tenga chances de invadir superiores a las de las especies de regiones más pequeñas. Este podría ser un principio más o menos general. Sin embargo, existen también ejemplos de especies que son raras, que están restringidas geográficamente en su área natural de distribución y que consiguen invadir
regiones completas en varios continentes cuando son traslocadas. Por ejemplo, eso pasa con Pinus radiata, el pino de Monterrey, del que ya hablamos, que es originario de una pequeña región en California, que es invasor prácticamente en todos los países del hemisferio sur donde fue introducido. La otra cuestión es comparar el grupo taxonómico al que pertenece la especie introducida con los taxones, con las características o con el acervo taxonómico de la comunidad receptora. La pregunta es si hay alguna ventaja en provenir en que la especie sea menos emparentada con la comunidad receptora, es taxonómicamente lejana de los miembros de la comunidad receptora. Hay muchos ejemplos de organismos introducidos en regiones donde no hay parientes cercanos que se vuelven eficientes invasores. Eso pasa, por ejemplo, con los mamíferos en Nueva Zelanda o con algunos citácidos invasores en Europa y en Hawái, donde no había citácidos nativos. El tema es en qué medida eso tiene que ver con una cuestión taxonómica o si en realidad lo que estamos hablando es de que la especie que es introducida se encuentra en un ambiente donde no hay organismos que puedan utilizar eficientemente los recursos de los que ella depende. En las plantas podría haber cierta lógica, al menos teórica, en esta cuestión de tener una ventaja cuando uno llega a un lugar donde no hay parientes cercanos, porque en las plantas sabemos que se dan procesos muy intensos de coevolución con enemigos naturales y que es típico que los insectos que parasitan o se alimentan de ciertas plantas sean altamente específicos. Entonces, cuando una planta llega a un lugar donde sí hay parientes cercanos, donde hay otras plantas del mismo género o la misma familia, las chances de que exista algún enemigo natural que eventualmente pueda controlarla de manera exitosa son más altas que aquellas que se dan cuando la planta es traslocada o es llevada a un lugar donde no hay ninguna otra planta del mismo género o de la misma familia. Otra teoría que se ha propuesto para explicar estas variaciones en el éxito invasor es la que se conoce como teoría de los nichos vacantes. ¿Qué sucede cuando yo introduzco en una región una especie que sabe hacer algo que no sabe hacer ninguna de las especies nativas que están en ese sitio? ¿Qué pasa cuando la especie ocupa un nicho que ninguna especie nativa ocupa? En realidad, cuando hablamos de nicho, en el sentido completo de la definición, el nicho es la manera en que un organismo se relaciona con todo, la manera en que se relaciona con todos los componentes biológicos y no biológicos del ambiente. Es imposible pensar que en un ecosistema existan nichos vacantes, no existe una cosa como tal, y de hecho si una especie exótica introducida ocupara un nicho vacante, no deberíamos preocuparnos por cambios ecológicos en el sistema ni por interacciones negativas, porque no las habría. ¿Sí? Estaríamos hablando de alguien que ocupa un lugar completamente vacío. Así que no hay nichos vacantes en ese sentido. Lo que sí hay a veces son nichos tróficos vacantes, por ejemplo, especies que se alimentan de algún recurso o que aprovechan, no necesariamente tróficos, pero sí nichos parciales, nichos que se refieren a un recurso en particular. Si recuerdan la definición de Valéry, las invasiones se producían cuando se disturbaban de alguna manera las relaciones competitivas, y eso podría pasar cuando llega una especie que aprovecha un recurso por el que no hay competencia. Así, por ejemplo, cuando se introduce la mixomatosis, que es un poxvirus que se introduce en Australia para controlar a los conejos, es una enfermedad originaria de América del Sur, donde afecta al conejo de los palos, en Uruguay, en Argentina, en el noreste de Argentina. Cuando se introduce esta enfermedad, este poxvirus se encuentra con una población completamente ingenua. No existía un poxvirus de conejos antes que se introdujera y esa puede ser la clave de que la enfermedad haya sido tan exitosa. Lo mismo, no había roedores acuáticos grandes en Tierra del Fuego antes de que se introdujera el castor, o no había peces piscívoros grandes en los ríos de la Patagonia antes que se introdujeran las truchas. Entonces, probablemente cuando se plantea la posibilidad de introducir una especie, sea de valor fijarse en las características de la comunidad receptora y ver si existen organismos que ya aprovechen los recursos que esa especie podría aprovechar. En los ecosistemas de sabana, de pastizal, es común que las especies leñosas tengan un éxito particularmente alto, y a veces ese éxito se debe a que tienen sistemas radiculares que alcanzan depósitos subterráneos de agua a los que no pueden acceder las plantas nativas. Entonces, la competencia se da sí en el nicho de regeneración,
cuando el árbol es plántula o planta joven, pero una vez que supera cierto tamaño, en ese momento en el nicho de regeneración la competencia es por el agua y por la luz, pero una vez que supera la altura de la vegetación y sus raíces van más abajo que las raíces del pastizal, ya empieza a aprovechar un recurso que está vacante, que está libre. Y esa podría ser la clave de muchos procesos de invasión popularmente exitosos. Más allá de todas estas características que hemos nombrado, les voy a presentar ahora 4 que han demostrado un valor predictivo importante, un valor predictivo alto, que son la presión de propágulos, que vamos a definir a continuación, el ajuste climático, la coincidencia entre el clima de donde proviene la especie y el clima del lugar donde es introducida, sus antecedentes como invasor, el prontuario de la especie, el comportamiento que ha tenido en otros lugares donde fue introducida, y su capacidad de convivir con los humanos, su asociación con los humanos. Tenemos que pensar, cuando enfocamos en esta cuestión de presión de propágulos y en general cuando miramos un proceso de invasión, que más allá de las características que tiene la especie, más allá de las condiciones del ambiente donde es introducida, el éxito de la invasión tiene una componente que es aleatoria. Por ejemplo, el hecho de que el momento en que la especie es introducida coincida con la disponibilidad de recursos que son claves para el establecimiento o con condiciones ambientales que sean particularmente propicias. Como habíamos dicho, el momento de la introducción, el momento en que la especie llega a un sitio, es probablemente el momento más crítico, el momento que va a definir si la especie va a conseguir invadir o no, porque es el momento en que está presente en un área más pequeña y en números más reducidos. Cuando ese evento de colonización coincide con condiciones apropiadas, las probabilidades de éxito son mucho más altas. Esa es una cuestión que puede ser completamente aleatoria. Por ejemplo, en Australia, cuando liberaban mosquitos para que fueran agentes de transmisión de las enfermedades que se utilizaban para el control de conejos, si la liberación era seguida de varios días de lluvia, la reproducción de los mosquitos era mucho más eficiente y ese ensayo de introducción o invasión controlada era mucho más exitoso. Ese era un componente aleatorio. Obviamente, si los animales o las plantas son introducidas en números más altos, o si yo repito muchas veces los intentos de introducción, entonces las probabilidades de que al menos alguna de esas veces la introducción coincida con condiciones apropiadas, o las probabilidades de que algunos de los organismos de ese grupo más grande sobrevivan son más altas. La relación entre éxito de invasión y presión de propágulos es una relación directa. Cuanto mayor es la presión de propágulos, acá la estamos definiendo como la intensidad de la introducción, el número de organismos que se liberan o el número de intentos de introducción, cuanto mayor es la presión de propágulos, mayores las chances de que la invasión tenga éxito. Estamos midiendo de esta manera el esfuerzo de introducción en 2 dimensiones. El número de organismos que son liberados, de semillas, de alevinos, de organismos completos, y el número de eventos de liberación. Un ejemplo claro son las especies de peces que son introducidos en los ríos. Piensen que dependiendo del número de alevinos que se liberan en un río, las probabilidades de que la especie se establezca y forme una población son muy variables. Si el número de alevinos es muy grande, las probabilidades de que algunos sobrevivan claramente serán mayores. Por supuesto, si todo lo demás es igual. Si todo lo demás es igual, el éxito de la invasión dependerá del número de organismos liberados. Pensemos, por ejemplo, si estamos frente a un terreno baldío y tenemos en la mano un puñado de semillas. ¿Sí? Tenemos 10 semillas. Tiramos esas 10 semillas al azar en el terreno y algunas van a caer en microambientes apropiados para la germinación y otras van a caer en lugares donde o van a ser predadas o no van a conseguir establecerse porque no pueden germinar por las condiciones locales. Si tiramos 100 semillas, las probabilidades de que algunas de ellas caigan en esos micrositios apropiados claramente son mayores. Si tiramos 1000 semillas, también son mayores. Si nosotros hacemos ese ejercicio un día y lo volvemos a hacer una semana después y lo hacemos 10 días después y 20 días y 30 días, si repetimos los intentos, los eventos de introducción, la probabilidad, por ejemplo, de que algún evento de liberación de semillas sea seguido de una lluvia también crece, y entonces así el éxito de la invasión dependerá claramente del número de organismos liberados y del número de intentos de introducción.
Eso con respecto a presión de propágulos. El otro factor que habíamos visto que era determinante era el ajuste climático. En general, cuando nosotros consideramos el área que ocupa una especie en su rango nativo de distribución o en el rango nativo más otros rangos donde haya invadido y vemos cuáles son los extremos climáticos que definen esa distribución, esa información puede ser utilizada y es útil para predecir las probabilidades de establecimiento en una región porque nos permiten delimitar en un mapa las áreas que tienen características, condiciones ambientales que son apropiadas, que coinciden con aquellas de la región de origen. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque muchas veces las especies están restringidas geográficamente, sus áreas nativas de distribución, no por el clima, sino por sus propias capacidades de dispersión, por barreras geográficas como una cadena montañosa, por competencia, por factores aleatorios, por predadores, por lo que fuera. Entonces uno podría subestimar la distribución potencial de una especie si piensa que el área que ocupa en su región nativa, en su región de origen, está limitada únicamente por el clima cuando existe alguna barrera de este otro tipo. Más allá de estas restricciones, la coincidencia climática ha demostrado ser un factor muy importante para aumentar nuestra capacidad de predicción de riesgo. En un trabajo desarrollado para el estado de Florida, John Cournot caracterizó, inicialmente es un trabajo de los primeros en este tipo de ajuste climático, caracterizó el clima de la Florida y después estudió el resto del planeta y viendo el nivel de coincidencia de los distintos climas con el clima particular de la Florida. Y entonces pintó las distintas regiones de distintos colores, donde el rojo, por ejemplo, era el que correspondía a zonas con mayor coincidencia climática con Florida. Y después estudió de dónde venían las plantas que tenían mayor éxito invasor en Florida. Y por ejemplo, Casuarina quisetifolia, que está en la fotografía de la derecha, es una especie originaria de Australia, pero no de cualquier lugar de Australia, sino de una región de Australia, de la costa este de Australia, que es la que tiene máxima coincidencia climática con Florida. Esquinus tarevintifolius, que es un árbol originario de América del Sur, es altamente invasor, igual que Casuarina quisetifolia en el estado de la Florida, es muy invasor, proviene del Brasil, pero además proviene de una región de Brasil que tiene alta coincidencia climática con el clima de Florida. Fíjense que de esta manera uno puede preguntarse de dónde proviene una especie y según el origen geográfico podría establecer cuáles son las probabilidades de que esa especie tenga mayor éxito como invasora o menor éxito como invasora. De alguna manera nos podemos preguntar, como dice en esta diapositiva, ¿de dónde vendrá el próximo invasor? Esto es muy importante para los sistemas de monitoreo en los puntos de entrada a un país. Por ejemplo, en un puerto donde llegan decenas de buques, uno no tiene la capacidad de monitorearlos a todos y entonces lo que se hace en algunos casos es definir aleatoriamente qué porción de los buques, cuáles buques en particular van a ser inspeccionados en búsqueda de posibles propágulos de especies invasoras. En vez de hacer esa selección de manera aleatoria, una cosa que podríamos hacer claramente es elegir los vectores que vamos a inspeccionar en función del riesgo de que transporten especies que eventualmente pudieran establecerse en nuestra región. De nuevo, no el riesgo de que traigan algo, probablemente todos traen algo, pero los que vienen de regiones con alta coincidencia climática probablemente traigan especies que tengan mayores chances de establecerse en nuestra zona. Y esto reduce la incertidumbre y aumenta significativamente nuestra capacidad de prevención. El otro punto que habíamos presentado eran los antecedentes de la especie como invasora. En general, las especies que se han comportado como invasoras en otras regiones repiten su comportamiento invasor. Por eso es muy importante cuando los países sistematizan la información respecto de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio, porque quizá uno antes de decidir si autoriza o no una introducción debería observar qué pasó, cómo se comportó esa especie si ya fue introducida en otros países de otras regiones, particularmente en áreas que tienen características climáticas y ambientales semejantes a la de la región o el país donde pretende introducir la especie. Y finalmente tenemos la asociación con humanos, la capacidad de las especies de convivir con nosotros, claramente con el nivel de transformación de ambientes que se da a nivel global. Las especies que tengan la capacidad no solo de tolerar
las modificaciones humanas de los hábitats, sino eventualmente de aprovechar los recursos que quedan disponibles a partir de esos cambios, son mejores candidatos para invasión, como este pájaro que está en la fotografía, que es el estornino pinto, Sturnus vulgaris, que ya mencionamos anteriormente y que vamos a seguir hablando. Y como decíamos, un axioma en invasiones biológicas es que la construcción de un invasor es más una cuestión humana que una cuestión biológica. Por ejemplo, en Europa, el avance de Corvícula fluminea, que es este bivalvo, esta almeja, que en Argentina se le da el nombre vulgar de almeja asiática y que también está invadiendo cursos de agua dulce y lagos en todo el país o en una parte importante del país. Esta especie es una especie que no tolera las bajas temperaturas de la mayoría de los ríos en Alemania y sin embargo ha conseguido establecerse cerca de las centrales eléctricas y de las industrias que usan agua de los ríos como medio de refrigeración. Toman agua fría de los ríos, vuelcan agua con mayor temperatura y en esos puntos de mayor temperatura es donde está establecida esta especie. Fíjense que esa modificación del hábitat es la que le permite establecerse en ese sitio. Bueno, mientras se quedara limitada a ese lugar probablemente el problema fuera menor, pero como decíamos hace unas diapositivas atrás, el tiempo está a favor de los invasores y podría ser que con cambios en el ambiente, por ejemplo, asociados al cambio climático global, con cambios en la temperatura de los ríos o con cambios genéticos en la población, con la adquisición de un rango de tolerancia térmica mayor, esta especie pudiera avanzar a regiones. Esta fotografía es una fotografía de un arrecife formado por ostra del Pacífico, también conocida como ostra japonesa, pero eso no es ni en Japón ni en el Pacífico. Esa es la costa sur de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Esta es una especie invasora. La ostra del Pacífico es una especie que fue introducida voluntariamente en la provincia de Buenos Aires para su cría y producción comercial, y a partir del punto de introducción empezó a dispersarse hacia el norte y hacia el sur, y ahora ocupa un montón de lugares de ambientes de intermareal y de submareal en la costa atlántica de la República Argentina. Traigo este caso para contarles cómo la especie se expande, pero la introducción fue voluntaria, después se empieza a expandir por sus propios medios, sus larvas son planctónicas, pero por ejemplo en el estuario de Bahía Blanca, en el sur de Buenos Aires, las tareas de dragado, de profundización, hacen que se depositen sustratos duros. Esta especie se establece fundamentalmente sobre sustratos duros, aunque es capaz de pegarse a pequeñas piedras y empezar a formar un núcleo de un arrecife. Cuando una ostra se pega a una piedra y después quedan las valvas de esa ostra que se muere, otras se pegan sobre esas valvas, o sea, tiene la capacidad de colonizar incluso fondos blandos, pero esa capacidad de expansión en el estuario de Bahía Blanca se ha visto favorecida por el depósito de materiales de refulado de dragado con restos de fondos duros, donde la especie empieza a generar esos núcleos de mayor densidad y desde ahí se empieza a expandir. De alguna manera el manejo del ambiente puede favorecer la expansión de una especie invasora, y como reverso de esa misma moneda, un manejo ambientalmente responsable y controlado puede hacer que la tasa de expansión de una especie invasora se reduzca. En alguna clase anterior, cuando discutíamos respecto del éxito de las especies invasoras, habíamos presentado este concepto que se llama la paradoja de las invasoras, o la paradoja de las invasiones biológicas. Como puede ser que una especie traída de otro continente, de otro ambiente, supere en términos competitivos a las especies nativas que supuestamente están ajustadas por millones de años de evolución a las condiciones locales. Pero por otro lado, ¿por qué muchas especies invasoras a veces fallan una vez y otra vez y otra vez y otra vez y solo una vez consiguen invadir? Estas son cuestiones que parecen cuestionar nuestra capacidad de predecir lo que va a pasar con una invasión, porque es difícil generar patrones que sean consistentes en este tema en particular. Bien, en algunos casos a las especies les va bien en un ambiente nuevo porque ese ambiente nuevo ha sido transformado por acción humana, y entonces en realidad, como decía Valery, el ambiente es el exótico y esas especies exóticas de alguna manera son nativas a ese ambiente, o por lo menos son nativas, entre comillas,
a las condiciones ambientales generadas por la actividad humana. Nosotros alteramos el régimen de disturbios, las especies nativas que no están adaptadas a esas modificaciones empiezan a sufrir esa transformación, pero además transportamos especies exóticas que vienen de regiones. Para ser transportada una especie tiene que estar cerca de las personas, sobre todo si es transportada accidentalmente, tiene que ser una especie que esté cerca de nuestros vectores. Las especies que están cerca de nuestros vectores son aquellas especies que toleran la actividad humana, así que los humanos estamos transportando especies que están adaptadas a tolerar los cambios ambientales generados por los humanos. Así que ese es un punto que podría explicar una hipótesis ad hoc, el por qué una especie que viene de una región tan lejana, por qué a esa especie le va tan bien. Por otro lado, como habíamos visto, está la cuestión que tiene que ver con la liberación de los enemigos naturales. Las especies muchas veces, al ser movidas de una región a otra, dejan atrás sus predadores, sus herbívoros, sus patógenos, y eso la favorece en la nueva localidad. Y por otro lado, fundamentalmente respecto de la segunda pregunta, ¿por qué a las especies a veces les va mal y a veces les va bien? Eso lo podemos explicar teniendo en cuenta que los ambientes fluctúan y que esas fluctuaciones en los ambientes receptores pueden generar momentos de mayor y menor disponibilidad de recursos que son claves para el establecimiento. De nuevo, esto está directamente relacionado con ese concepto que veíamos hace unos minutos, que es el de presión de propágulos. Cuando las introducciones son repetidas, la posibilidad de que alguna de esas introducciones coincida con un pico en la fluctuación, en la disponibilidad de un recurso fluctuante, hacen que la invasión efectivamente pueda producir. En algunos casos, las poblaciones invasoras son genéticamente distintas, se hacen estudios y se ve que son genéticamente distintas de las poblaciones de esa especie en el área de origen. En algunos casos esto es completamente aleatorio, por una cuestión de efecto del fundador. La representación de los genes de la región de origen es desproporcionada en el stock que fue introducido, y entonces se forma una nueva población con proporciones genéticas, con un reservorio génico diferente del original. Pero en otros casos las especies son capaces de adaptarse o de mostrar esas diferencias por un proceso de selección y adaptación al ambiente local. Incluso en algunas circunstancias se ha propuesto que las especies puedan volverse invasoras, o sea que puedan adquirir la capacidad de invasión. En muchos casos se ve que las especies exóticas en la nueva localidad tienen tasas de crecimiento y tasas de expansión que son mayores que las que tenían en el área de origen. O sea, a la especie no solo le va mejor porque las circunstancias son particularmente apropiadas, sino que incluso esas especies, si son cultivadas o son criadas en condiciones homogéneas, demuestran un potencial biológico mayor que el que tienen sus parientes en el área de origen. Eso, por un lado, se puede explicar por las variaciones en el ambiente, pero lo que nos interesa acá son las variaciones que se producen en la propia especie. Hay una hipótesis que se conoce como hipótesis de evolución de la habilidad competitiva, que propone que la liberación de los enemigos naturales que se da en la región donde la especie es introducida altera los procesos de selección natural que se daban o tal como se conocían en el área de origen. Ahora las defensas como espinas y aguijones o defensas químicas que nombrábamos en una clase anterior ya no contribuyen a la supervivencia y a la reproducción de los organismos. Ya da lo mismo tener o no tener espinas, tener o no tener aguijones, porque no hay herbívoros de los que tengamos que defendernos. La pérdida evolutiva de esas defensas por simple deriva génica permite que los recursos se destinen al crecimiento, a la reproducción, al desarrollo de tejidos, en el caso de las plantas a una mayor superficie fotosintética, a un mayor desarrollo de raíces que aumenta la probabilidad de supervivencia en condiciones de escasez de agua, etc. Entonces lo que tenemos es un proceso positivo desde el punto de vista de la invasión, de adquisición de características que vuelven a la especie más invasora. Vean que esto es un desafío para los sistemas de predicción, porque de lo que estamos hablando es de introducir una especie con determinadas características que eventualmente puede cambiar a lo largo del proceso de colonización del nuevo territorio, volviéndose más invasora. Hay formas de poner a prueba esta hipótesis, una hipótesis tanto en teoría como en práctica muy atractiva para la biología de las invasiones, así que hay muchos trabajos en este sentido.
Si esta hipótesis es cierta o si está ocurriendo para una especie en particular, la especie tiene que mostrar esa pérdida de defensas cuando la comparamos con sus parientes, con los organismos de la misma especie en el rango nativo. Y además, si traemos organismos del rango nativo nuevamente a la región invadida, tenemos que ver que esos organismos que traemos de nuevo tienen una capacidad de crecimiento reducida respecto de los que derivan de los colonizadores iniciales, ¿sí? El nuevo conjunto de organismos introducidos tiene que tener un menor fitness que los que ya llevan más tiempo en este lugar y que eventualmente han desarrollado esa capacidad invasiva. Todo eso tiene que ver con las características de las especies que las vuelven más o menos invasoras o más proclives a invadir, y eso se llama invasividad. Ahora vamos a ver las condiciones que hacen que un ambiente sea más o menos invasible, y esto se llama invasibilidad. Invasividad para las especies, invasibilidad para los ambientes. Las invasiones están en todo el planeta, en todos los ecosistemas, pero hay ecosistemas donde el número de invasores es notablemente mayor y los impactos que producen son sensiblemente más intensos. ¿Qué características tienen las comunidades invasibles? Por un lado, se ha propuesto que las comunidades invasibles son menos ricas en especies, que tienen ausencia de predadores en su historia evolutiva, que tienen ausencia de fuego en su historia evolutiva, que faltan en ese ambiente especies morfológicamente o ecológicamente similares al invasor, que son ambientes disturbados, que están en estadios sucesionales tempranos, que no tienen predadores o herbívoros en su historia evolutiva, que son ambientes que incluyen, como decíamos, presas ingenuas, que son ambientes climáticamente similares al hábitat original del invasor, y que son ambientes que están sujetos a una intensidad particularmente alta de disturbios relacionados con las actividades humanas. Esto no quiere decir que un ambiente, para tener una alta tasa de invasión, tiene que cumplir con todas estas características, sino que son las explicaciones que se proponen en distintos casos, en distintos sitios, para poder interpretar el por qué a los invasores en algunos lugares les va mucho mejor que en otros. Dentro de estas características vamos a concentrarnos en algunas que tienen una importancia particular para el manejo. Una es la relación entre invasibilidad y disturbios. En general, los ambientes sujetos a disturbios más frecuentes y más intensos tienen un mayor número de especies exóticas invasoras. Bueno, volvemos a la relación entre invasión y competencia. En general, un disturbio, ¿qué es un disturbio? Un disturbio es un fenómeno ecológico que produce una reducción drástica en la biomasa en un lugar en un tiempo corto. Claramente, si hay una reducción importante en la biomasa, se liberan recursos que pueden ser aprovechados por otras especies. Entonces, justamente lo que puede hacer el disturbio es producir un pico en la disponibilidad, en esa fluctuación de la que hablábamos de recursos, un pico en la disponibilidad de un recurso que antes era limitado y que impedía la invasión. Puede abrir una oportunidad de invasión. Claramente, las especies, para aprovechar ese disturbio, tienen que ser especies transportables, tienen que estar en ese lugar. Las especies exóticas tienen que estar en ese lugar en el momento en que el disturbio se produce. Y ahí está, volvemos a este tema de la relación entre las especies invasoras exitosas y los humanos. Las especies que nosotros transportamos son especies que viven con nosotros. Las especies que viven con nosotros son especies que toleran los cambios que nosotros generamos en los ambientes. Así que llevamos especies adaptadas a los cambios ecológicos producidos por los humanos a lugares donde generamos cambios ecológicos apropiados para que se establezcan. Así que se genera una relación entre el invasor, el vector, que es el humano en ese caso en términos generales, y los cambios que este factor de transformación ecológica que somos nosotros generamos en el ambiente. En este caso es importante distinguir entre lo que son los disturbios naturales o endógenos al sistema, los que han estado presentes en su historia evolutiva, y los disturbios ocasionados por el hombre. En general, cuando hablamos de que los disturbios favorecen la invasión, estamos hablando de disturbios exógenos, o por ahí de disturbios que ya estaban en el sistema, pero que se ven modificados en su frecuencia, en su extensión o en su intensidad por la actividad humana. Por ejemplo, los incendios en algunos ecosistemas, en la mayoría de los ecosistemas, son factores ecológicos no solo presentes, sino que en muchos casos son
responsables de la generación y el mantenimiento de la biodiversidad, pero los humanos típicamente aumentamos o bajamos la frecuencia o la intensidad de los fuegos. Uno de los factores ecológicos que claramente están asociados con abrir oportunidades de invasión es la introducción de ganado. En particular, la introducción de ganado en alta cantidad, en alta densidad, lo que llamamos sobrepastoreo, en pastizales sin grandes herbívoros gregarios, por ejemplo en los grandes pastizales del sur de Brasil, Uruguay y Argentina. La presencia de ganado favorece los procesos de invasión. No ha habido una relación evolutiva entre las comunidades vegetales y herbívoros grandes que se mueven en manadas y que tienen cascos, que tienen pezuñas, como decíamos en alguna clase anterior también. Entonces la introducción de este nuevo disturbio genera condiciones apropiadas para que detrás de los herbívoros exóticos aparezcan plantas también exóticas que se conviertan en invasoras, muchas de ellas provenientes de regiones donde sí les tocó coevolucionar con presiones de pastoreo y de pisoteo similares a las que generan estos organismos. Uno de los disturbios más importantes que se generan a nivel global y que es foco de atención en términos ambientales es el cambio climático. Como ya vimos, el cambio climático modifica los disturbios y entonces es claramente un factor que tiene que ser considerado al momento de predecir la capacidad de una especie de invadir. La capacidad de invasión se ve atravesada por los factores de alteración ambiental que están relacionados con el cambio climático, tanto con las tendencias de cambio, por ejemplo, aumentos progresivos en la temperatura promedio, o reducción del número de días con heladas, o reducción o aumento en las precipitaciones, como en cuestiones que tienen que ver con eventos climáticos extremos, frecuencia de eventos climáticos que resultan en disturbios que pueden abrir oportunidades de invasión. Otro factor que ha sido de mucho interés para la biología de las invasiones es la relación entre el número de especies en la comunidad receptora y la invasibilidad. En 1958, Elton, a quien no habíamos nombrado hasta ahora, y es considerado el padre de las invasiones biológicas, un biólogo inglés tremendamente interesante que ha hecho contribuciones muy importantes a la ciencia ecológica, entre ellas llamar la atención por primera vez respecto de esta cuestión de las invasiones biológicas, y él proponía que las comunidades con menor número de especies eran más invasibles. Riqueza específica e invasibilidad eran, según Elton, inversamente proporcionales. Más especies, menor probabilidad de que la comunidad sea invadida. Él suponía que a medida que había más especies, los recursos se volvían más limitantes, porque no quedaban prácticamente recursos que pudieran ser aprovechados por una especie que venía de afuera. No había espacio para una especie que llegara desde afuera, y llamó a eso existencia biótica. Esa es una teoría que está soportada por relevamientos y por estudios experimentales. En particular, hay estudios desarrollados por Tillman, estudios de comunidades vegetales artificiales plantadas, estudios de larguísimo plazo, donde tiene parcelas con más y menos plantas y agrega semillas de una especie invasora y ve cuál es el éxito en un lugar y en otro. Pero claramente el tema no está relacionado exclusivamente con el número de especies, sino que en muchos casos tiene que ver con la identidad de las especies y con las características ecológicas y con la proximidad en términos de nicho entre las especies que están presentes en una comunidad y la especie que viene de afuera. Así como hay muchos casos que soportan esta idea de que las comunidades más simples, con menos especies, son más invasibles, un hecho común de nuestro conocimiento es lo que ocurre en los monocultivos. Los monocultivos son muchísimo más sensibles a las plagas, que las podríamos considerar una analogía de las invasiones biológicas, que las comunidades más complejas, ¿sí? Ahí los recursos para una especie están disponibles en gran cantidad y entonces ahí se producen esas proliferaciones, esos picos de poblaciones de insectos, por ejemplo, perjudiciales. El monocultivo es el extremo de la comunidad biológicamente pobre. Pero así como decía que hay muchos ejemplos de que esta relación entre riqueza específica e invasibilidad, más especies, menor invasibilidad, hay otros trabajos que muestran que hay comunidades con muchas especies nativas que también tienen muchas especies exóticas invasoras. Y a veces la cuestión tiene que ver con la escala. A pequeña escala,
parece bastante lógico que si el número de especies presentes, a la escala de una pequeña parcela, si el número de especies presentes es alto, la disponibilidad de recursos sea pequeña y la posibilidad de invasión esté condicionada por esa riqueza específica. Ahora, en un área más grande, si ya estamos hablando de muestras mucho más grandes, incluso de regiones, cuanto mayor es la riqueza específica nativa, cuanto mayor es el número de especies presentes, muchas veces ese número, esa riqueza biológica, lo que está representando o a lo que está respondiendo es a una alta diversidad de hábitats. Hay muchas especies porque hay muchos hábitats diferentes y en consecuencia la cantidad de especies exóticas que pueden colonizar también es mayor porque el ambiente soporta o brinda oportunidades para especies con distintas características ecológicas. A una escala geográfica mayor parece bastante lógico pensar que el número de especies exóticas crezca con el número de especies nativas, no en relación con una resistencia biológica, sino en relación con el aumento en la diversidad de hábitats. En el caso específico de las especies exóticas invasoras hay una situación particular que tiene que ver con un fenómeno que se da cuando la presencia de una especie exótica invasora permite o facilita la llegada de otras especies invasoras. Eso en inglés se conoce como invasion meltdown y uno podría nombrarlo quizá como facilitación. No es una traducción literal, pero me parece que es un término que representa bastante bien de qué se trata. Una especie exótica invasora presente en un ecosistema abre oportunidades de invasión para otras especies exóticas que lleguen a ese lugar. Eso pasa, por ejemplo, con polinizadores exóticos generalistas como las abejas. Las abejas son exóticas, son eficientes polinizadores y facilitan la invasión de plantas que encuentran en ellas un simbionte apropiado para su propia reproducción. Así que, por ejemplo, los abrepuños del género Centaurea claramente se ven favorecidos en su capacidad de producción de semillas por la actividad de otra especie exótica que son las abejas. Los cerdos en Hawái, con las osadas, con la remoción de tierra, generan hábitats que son apropiados para la dispersión y el avance de especies de lombrices también exóticas invasoras. Y algunas plantas, por ejemplo los árboles en la región pampeana, generan ambientes umbríos, ambientes de sombra, debajo de los cuales no crecen plantas nativas, pero sí crecen otras plantas exóticas. Claro, en la medida que se mantengan debajo del dosel, debajo de la copa de los árboles exóticos, uno podría pensar que no avanzan sobre sistemas naturales, pero de nuevo, eso es por ahora. Como decimos todo el tiempo está a favor de las especies invasoras y eventualmente procesos de adaptación local o cambios en el ambiente que rodea esas áreas con presencia de especies forestales pueden hacer que las hierbas, arbustos exóticos que crecen debajo de la copa de los árboles puedan irse más allá de la zona forestada. En ese punto, incluso un árbol exótico que no sea invasor, quiero decir que no tenga la capacidad de avanzar, pero que esté presente en un área natural de valor para la conservación y que permita el desarrollo de otras especies exóticas debajo de su copa, podría ser un candidato para control, más allá del impacto que puede causar él mismo, quizá aún teniendo una baja probabilidad de invadir. Podríamos pensar en que sacarlo es importante porque de esa manera reducimos las probabilidades de que las especies que crecen abajo puedan alguna vez, ellas sí, invadir las áreas naturales. Una pregunta interesante en esta cuestión del efecto de las especies presentes sobre las especies potencialmente presentes es en qué medida una especie exótica aumenta la resistencia del ambiente porque es una especie más, o en qué medida esa misma especie exótica puede favorecer la llegada de otras especies. Claramente acá el tema no es el número, sino es cuáles son esas especies, cómo se comportan y cuáles son las relaciones con los organismos. Hemos hablado varias veces de la invasibilidad de las islas. Las islas se encuentran entre los ambientes más afectados por las invasiones biológicas. En la página del curso hay un video que refiere el problema de la invasión por ratas en las islas de Baja California, en México, y que cuenta los esfuerzos de erradicación de la especie en ese lugar. Las invasiones por ratas son particularmente severas en las islas, pero no son solamente las ratas, los cerdos,
las cabras, las palomas y un montón de plantas invasoras crecen y se reproducen y se expanden y generan impactos particularmente antes en los ambientes insulares. ¿Por qué? Bueno, las especies nativas de las islas en general tienen una capacidad adaptativa menor porque vienen de un stock genético fundacional menor también. Menor diversidad genética en general en conservación implica mayores chances de extinción. Así que el impacto de las invasoras puede ser mayor porque compiten, predan o consumen como herbívoros poblaciones que tienen una base genética más reducida y que en consecuencia son más vulnerables. Entonces el riesgo de producir una extinción local o global puede ser mayor. Las poblaciones de especies nativas en las islas son pequeñas y por lo tanto son más vulnerables. Simplemente por ser menores, nosotros sabemos que en biología de la conservación el riesgo de extinción y la abundancia son inversamente proporcionales. Cuanto más chica es una población, mayor es el riesgo de extinción. Así que el impacto de las invasoras sobre una población chica puede ser más grave. Además, por esta ingenuidad de las presas de la que hemos hablado varias veces, por ejemplo, imaginen en Nueva Zelanda hay varias especies de aves que son ápteras, no tienen alas, se desplazan caminando por el piso de los bosques y claro, no tienen la capacidad de escapar de un predador porque nunca hubo predadores terrestres hasta la llegada del hombre, de la rata polinesia y de ahí en adelante de un montón de predadores terrestres más. Esas especies claramente eran particularmente vulnerables a estos predadores. Lo mismo las aves que construyen los nidos directamente sobre el suelo. En Nueva Zelanda, históricamente, en términos evolutivos, debían cuidarse de los predadores aéreos, como los halcones, pero no de predadores que caminaran por el suelo porque no existían. Con el tiempo, esos procesos de vida en ambientes sin presiones de selección, sin predadores, resultan en pérdida de mecanismos de defensa por deriva génica. Y eso vuelve a las islas más sensibles. Por otro lado, las islas carecen de disturbios como los incendios en su historia evolutiva reciente, por una cuestión primariamente de probabilidades. La probabilidad de que se produzca un incendio en una isla, que es una superficie más pequeña, es menor que en un área continental amplia, donde los incendios pueden cubrir superficies muy grandes, y después por una cuestión física, que la frecuencia de rayos en las islas es menor que en masas continentales mayores. Entonces las islas han estado libres de incendios, las plantas y los animales no están adaptados a los incendios, las especies transportadas por el hombre por los humanos sí están adaptadas a los incendios, y eso vuelve a las islas más vulnerables. Las islas han sido intensamente explotadas por los humanos en los procesos de colonización y además han recibido introducciones intencionales de especies que, como decíamos también al principio, fueron introducidos como seguros contra naufragios, ¿no? Los cerdos, las cabras, especies con una capacidad enorme de transformación ambiental, fueron llevadas a propósito a las islas desde los comienzos de la actividad de la colonización de las distintas regiones del planeta, y eso llevó a un impacto particularmente intenso en este tipo de ambientes. En algún punto podemos pensar en la analogía entre las islas y los relictos actuales de vegetación natural, que son, si lo pensamos un poco, una especie de islas en un océano de ambientes transformados por actividades humanas. Hay un trabajo de los años 80 desarrollado por un investigador norteamericano que es Usher, en el que consideró una cantidad muy grande de reservas naturales en todo el mundo, vio que eran particularmente susceptibles a las invasiones biológicas y notó que había una correlación muy alta entre el número de especies exóticas invasoras y el número de visitantes, ¿sí? Era fácil predecir el número de especies exóticas invasoras que iba a tener una reserva si se sabía cuál era el número de personas que la visitaban cada año. Podemos trazar relaciones, hipótesis respecto de cuáles pueden ser los factores, las causas próximas de esa relación entre la cantidad de gente y el número de especies exóticas. Una claramente tiene que ver con la presión de propágulos, más personas, mayor transporte voluntario o accidental de propágulos. Otro puede tener que ver con la modificación en el régimen de disturbios y en la intensidad de las transformaciones ambientales. Las reservas más visitadas seguramente tengan senderos más transitados, tengan áreas de camping, tengan estacionamientos, tengan lo que sea, entonces se ven más transformadas.
Es interesante siempre en conservación esta analogía entre áreas protegidas y otros remanentes de vegetación natural y áreas protegidas, remanentes de vegetación natural e islas oceánicas. Otro concepto que creo importante para redondear esta idea de por qué a algunas especies invasoras les va bien y otras les va mal, es uno propuesto por Johnston en 1986 que se llama ventanas de invasión. Una ventana de invasión es una oportunidad acotada en el tiempo que permite el establecimiento de un conjunto de especies exóticas en un sitio en particular. Un incendio puede ser una ventana de invasión. La caída de un árbol en un bosque puede ser una ventana de invasión. O la caída de muchos árboles a partir de una tormenta, una ventana de invasión. ¿De qué estamos hablando? En el contexto de esta teoría de fluctuación de recursos, de un momento en un sitio particular del ecosistema donde un recurso que era limitante está presente y en consecuencia permite la colonización. Si esa ventana de invasión coincide con la presencia de propágulos, puede iniciarse una invasión. Desde el punto de vista del manejo, es particularmente interesante para quienes trabajan en la conservación de áreas naturales detectar cuáles son las ventanas de invasión, cuáles son los factores que generan oportunidades de colonización para las especies exóticas invasoras. En el Parque Provincial Ernesto Tornquist, en Sierra de la Ventana, donde me toca trabajar desde hace mucho tiempo, una ventana de invasión muy interesante son los revolcaderos de los caballos cimarrones. Los caballos utilizan sitios donde se revuelcan y generan claros sin vegetación, y ahí se produce la colonización, se libera de la competencia por vegetación nativa y se ve una representación mayor de plantas exóticas invasoras que en otros sitios. Detectar las ventanas de invasión y manejarlas adecuadamente en un área de conservación es una herramienta muy importante para evitar el establecimiento de especies exóticas invasoras. Los bordes de caminos, en particular después de las acciones de mantenimiento de los caminos, también son importantes. Fíjense, en algunos casos podemos regular la temporalidad de esas ventanas. Nosotros podríamos hacer que acciones de mantenimiento de camino, evitar que las acciones de mantenimiento de caminos coincidan con los momentos de mayor presión de propágulos, con los momentos en que las plantas invasoras en la región están liberando semillas, con los momentos en que esas semillas consiguen germinar o establecerse, y de esa manera minimizamos el riesgo de que comience un nuevo proceso. ¿Cómo es que se produce cómo es que se da esta relación entre los recursos fluctuantes y la invasibilidad? Bueno, lo resumimos en 5 puntos en esta diapositiva. En general, los ambientes que tienen fluctuaciones marcadas en los recursos son más invasibles que otros. Los ambientes son más invasibles después de que se libera un recurso. Punto 3 lo dice de otra manera: la invasibilidad aumenta después de los disturbios, después de cualquier situación que aumente la disponibilidad de un recurso limitante o que disminuya la tasa de uso. O sea, o el recurso aumenta de manera directa, la luz llega más al suelo si se cae un árbol que antes que el árbol estaba en pie, o un incendio libera al área de los organismos de las plantas que estaban utilizando ese recurso, y entonces está más disponible por menor consumo. En términos concretos, la invasibilidad típicamente aumenta después de la introducción de herbívoros exóticos en un sistema, y eso se ha documentado en todo el mundo. Y en general no se espera que la invasibilidad dependa de la riqueza de especies ni de la productividad del sistema en sí mismas, porque esos son factores que pueden oscilar a lo largo del tiempo en función de estas opciones que estamos nombrando. El último concepto que vamos a dar en esta clase es el de especies durmientes. Habíamos dicho que no siempre las especies seguían todos los pasos del proceso de invasión de manera directa y consecutiva, sino que a veces demoraban en pasar algunas de esas barreras que proponía Richardson. Algunas especies permanecen en un lugar apenas como introducidas, no consiguen establecerse ni invadir, muchas veces durante décadas, y después se expanden súbitamente, y son especies que llamamos especies durmientes. Son como si fueran bombas de tiempo, están presentes en un lugar, pero pasa tiempo hasta que consiguen invadir. Un caso muy bien conocido es el del estornino pinto, Sturnus vulgaris, en América del Norte, en Estados Unidos. Es una especie originaria del Paleártico, de Eurasia, y fue introducida en muchos lugares del mundo, incluido América del Sur, nuestro país. En Estados Unidos,
la población actual se origina de 60 aves que se liberaron en el Central Park en Nueva York en 1890. Durante 30 años la especie permaneció únicamente en ese parque. Y en los 30 años siguientes se expandió hasta cubrir unos 7 millones de kilómetros cuadrados, que es lo que ocupa ahora. Curiosamente, la especie fue introducida en el Central Park por una sociedad literaria que se había propuesto introducir en ese parque todas las aves que eran nombradas en las obras de Shakespeare. Por una decisión de un grupo de personas, Estados Unidos tiene ahora una plaga que le cuesta 1.600 millones de dólares por año, que tiene impactos sanitarios e impactos sobre la diversidad biológica, y que no se quedó en los Estados Unidos, sino que avanzó a otros países. Pero lo interesante de este punto es ver 30 años los pájaros estuvieron solamente en un parque, en una única ciudad. Si en ese momento, 10 años después de la introducción, 20 años después, 25 años después, se le hubiera preguntado a alguien si esa era una especie peligrosa, si recomendaba o no introducirla en una nueva ciudad, él podría haber ido al Central Park y haber visto que los pájaros no habían salido de ahí y decir, no, esta no es una especie invasora, es una especie segura. Vean cómo, de nuevo, el tiempo está del lado de las especies invasoras. Esta era una especie durmiente, y con el tiempo una especie que hasta ese momento no invadía puede volverse un problema muy grave. En Argentina tenemos estorninos desde el año 1980. Estuvieron limitados a la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo y ahora están en franca expansión. Y terminamos con esta otra consigna de la biología de las invasiones, que es: tenemos que hacer mucho para evitar la llegada de especies exóticas desde fuera de nuestra región o de nuestro país, pero tenemos que saber también que muchas de las especies que hoy están apenas como establecidas, o ni siquiera eso, que están siendo cultivadas o criadas ya en nuestro territorio, en el futuro pueden convertirse en un grave problema. El axioma es: los invasores futuros ya están aquí, y tenemos que prestar particular atención a esas especies que todavía no invaden, pero que podrían hacerlo. Y los sistemas de análisis de riesgo, que vamos a ver en la próxima clase, sirven justamente para detectar de entre las especies que ya están presentes en una región cuáles son las que eventualmente podrían traer